¿Qué tal? ¿Cómo están? El tema que elegimos para presentar es análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento está basado en la evaluación automatizada de los comentarios de usuarios para determinar si un texto se ha escrito con una interpretación positiva o negativa. Entonces, esto consiste en evaluar las emociones, actitudes y opiniones de los usuarios y luego obtener información que permite comprender la forma en la que un usuario reacciona respecto a un producto o un servicio. Se lo puede utilizar o encontrar en amplios y diversos ámbitos, ya sean comerciales, de marketing o políticos. Además, el análisis de sentimiento es un conjunto de técnicas de procesamiento del lenguaje natural. A lo largo del trabajo nos fuimos encontrando con varios problemas y uno de los principales problemas surgen porque las máquinas deben estar entrenadas para analizar y comprender las emociones como lo hace un cerebro humano. Y a priori, el lenguaje natural no está compuesto de lista con elementos positivos y negativos. Podemos ver lo siguiente. Tenemos dificultades tales como el tono, la polaridad, el sarcasmo, emojis, modismos, negaciones y oraciones comparativas, entre otras. El tono se referencia a, por ejemplo, los datos pueden contener respuestas, tanto objetivas como subjetivas. Y acá vemos un ejemplo que el producto es precioso, pero no es de precio. Después tenemos la polaridad, que menciona que las palabras como amor y odio son fáciles de identificar, pero las conjugaciones intermedias, como no tan mal, no tienen una clasificación binaria, ¿no? Porque no sabemos en qué punto encontrarlo. Después tenemos el sarcasmo, cual es muy normal usar ironía al expresarse, dado que el acto de expresar un sentimiento negativo mediante elogios indirectos dificulta que las herramientas de análisis de sentimiento detecten el verdadero contexto. Hoy en día se usan mucho los emojis y esto genera un grado de dificultad dado que agrega caracteres especiales. Y dependiendo del caso, es mejor no tenerlos en cuenta. Pues tenemos los modismos y estos están relacionados al lenguaje y a expresiones locales. Las negaciones, y acá vemos un claro ejemplo. No puede no gustarme este producto. Después tenemos las oraciones comparativas. Estos resultan complicados, dado que son más comentarios, no emiten opinión y es difícil clasificarlos. Bueno, nuestro trabajo se va a centrar en análisis de sentimiento sobre reseña de películas. Para simplificar, solo vamos a usar reseñas de texto, es decir, que nuestro dataset no contiene ni imágenes, ni emojis, ni nada que nos pueda dificultar el análisis. Y las reseñas van a estar clasificadas tanto en positivas y negativas, es decir, que van a estar clasificadas de manera dicotómica. Vamos a contar con un dataset de 50.000 datos clasificados y vamos a particionar una parte para el training y otra parte para el test. Acá podemos hacer algunas observaciones sobre el dataset. Podemos ver esta imagen de acá, cómo se ve una review y el sentimiento que se ha asignado. Tenemos 50.000, como dijimos. Y en esta otra imagen podemos observar que se encuentra balanceado. Nuestro dataset está balanceado. Tenemos 0,50 positivos, 0,498 negativos. Está bastante bien. De esta forma, al estar balanceado así, vamos a poder evitar el overfitting. Bueno, nuestro primer algoritmo que vamos a aplicar es KNN. Para KNN vamos a partir del dataset mencionado anteriormente. Vamos a realizar una especie de reordenamiento aleatorio para que los datos no estén en ningún orden particular. Después tomamos los primeros 30.000 datos para training y el otro para test.
Es decir, de los 50.000 tenemos 30 para training, perdón, y 20.000 para test. Una vez hecho eso, vamos a aplicar Convectorizer para convertir textos en datos numéricos. Y finalmente vamos a aplicar KNN sobre esto y vamos a variar el K de 10 a 1000. Y por cada K vamos a ir calculando las métricas de accuracy, sensitivity y specificity. En realidad lo que hicimos fue calcular la matriz de confusión y a partir de la matriz de confusión calculamos la sensibilidad y la especificidad. La métrica de accuracy sí utilizamos directamente el método que ya viene con EasyCallearn. Acá vamos a observar los resultados. Vemos cómo para los K que se aproximan mucho a 50 obtenemos un valor óptimo para las tres métricas. La accuracy vemos que se cae a partir de 100 aproximadamente. Logra una caída más pronunciada, perdón. Y después acá podemos ver que también acá la sensibilidad logra subir bastante hasta el 100, 200 y después se mantiene constante. Y la especificidad en una curva parecida a la de la accuracy, pero más bajo todavía. Tuvimos una muy buena sensibilidad. Bueno, las métricas igualmente, a pesar de que con K igual a 50 aproximadamente obtuvimos un valor óptimo, no podemos asegurarnos de que KNN es un buen algoritmo, ¿no? Porque para las demás métricas es como que se cae mucho en la sensibilidad. Y bueno, este es el precio que hay que pagar por elegir un algoritmo simple. O sea, KNN es simple porque se implementa fácil y la mayoría de las veces también resulta efectivo. Bueno, también es rápido, pero solo se toma mucho tiempo para elegir el gap. Y estos resultados se pueden deber tal vez a que quedaron outliers que no pudimos identificar. Y tal vez por eso obtuvimos estos valores de especificidad, dado que en KNN los outliers siempre tienen mucha influencia. Más allá de eso, decidimos no quedarnos solamente con este algoritmo y los chicos van a presentar el resto de los algoritmos. Bien, otro de los algoritmos que utilizamos fue Support Vector Machine para la clasificación de este análisis de sentimiento de críticas de película, donde buscamos encontrar una separación de datos, es decir, una clasificación de datos que lo pueda hacer tanto de forma lineal como no lineal, buscando una recta, un plano, un hiperplano, y que lo vamos a comparar justamente en este algoritmo variando esos parámetros, como por ejemplo el modelo de kernel que usaremos. Bien, corrimos el algoritmo buscando una solución lineal y estos fueron los resultados. Se puede observar que el algoritmo tiene una accuracy y una precisión de casi 0,9. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que los falsos positivos dieron muy bajos, es decir, que ese error donde las críticas que dieron positivas pero en realidad eran negativas, con respecto a los true positive, que son las positivas que fueron predichas como positivas, es de muy bajo. También vemos que nos dio una muy buena especificidad, donde es decir que que es el true negative rate, donde la probabilidad de que una prueba negativa sea realmente negativa nos está también dando bien. Y también podemos observar que tiene una muy buena sensibilidad, es decir que el true positive rate con respecto a los falsos negativos, que serían las críticas que son negativas pero que dieron positivas,
también ese error dio muy bajo. Entonces, en conclusión, los errores de la matriz de confusión dieron muy bajos y eso dio lugar a tener una predicción y una clasificación muy buena viendo las métricas de precisión, especificidad y sensibilidad. También corrimos el algoritmo buscando una solución polinómica variando el gamma para encontrar ese gamma óptimo, donde si vemos los resultados, ese gamma óptimo se encuentra entre 2,5 aprox a 6, pues con un gamma muy bajo, como observamos en 0,5, el algoritmo es muy bueno con la especificidad, pero muy malo con la sensibilidad y la precisión. Es decir, la prueba de que una crítica negativa de negativa es muy buena, pero cuando probamos que una crítica sea positiva de positiva es muy mala. Eso es lo que quiere decir. A su vez, también es bueno tener en cuenta los picos, tanto positivos como en la sensibilidad, como en este caso, cuando aproximadamente está el gamma en 1,6, donde tiene una precisión también muy buena, pero la especificidad baja considerablemente. Y esto no está bueno, ya que buscamos tener las 3 métricas con un valor aproximadamente bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, en este gamma de 1,6, es muy buena para predecir críticas positivas, pero muy mala para predecir críticas negativas, que es lo contrario al caso anterior. Bueno, es por eso que buscamos un conjunto de métricas que nos den bien, no solo en este pico, donde acá encontramos estos picos de acá, sino donde las 3 métricas den un resultado óptimo. Luego de correr el algoritmo con poli variando el gamma, se eligió un gamma óptimo para correrlo variando el grado del polinomio. Ese gamma óptimo fue igual a 4.1 y luego de correrlos notamos estos resultados. Lo que podemos notar es que a medida que el grado del polinomio va aumentando, el accuracy y la sensibility empeoran, pero la especificidad mejora y mucho. Es decir, que a medida que el grado aumenta, predice mejor las críticas negativas que las positivas. Pero podemos observar que con un grado menor a 3, para todas las métricas da muy buenos resultados. Todos más o menos entre 0,8 y 1. Bueno, también después corrimos el algoritmo buscando una solución con Radial Basic Function, que es RFB variando el gamma, donde el gamma en este caso es el parámetro principal. Y lo que podemos observar, así como dice la transparencia, es que el algoritmo nos brinda una muy buena sensibilidad, pero luego de un gamma mayor de aproximadamente 2.5, ¿sí? Aproximadamente después del 2.5, donde, como podemos observar, es cuando decae la precisión y la especificidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la prueba de que una crítica positiva sea positiva con respecto al valor falso o negativo es muy buena, que es lo que mide la sensibilidad, pero con respecto al valor de falsos positivos decae. No solamente cuando quiero probar, no solamente me adelanté una diapo, no solamente cuando quiero probar las críticas positivas, sino también las negativas. Entonces, en conclusión, podemos decir que los errores de falso positivo están dando valores muy altos cuando ocurre un gamma mayor a 2,5. Donde se podría determinar que usar un gamma de 1 es el que da los mejores resultados en relación a las 3 métricas. Ven acá, el 1, por más que parezca bajo, está en 0,93 más o menos. Y luego corrimos el algoritmo utilizando un kernel con Sigmod ID, donde se puede ver que las 3 métricas dieron muy buenos resultados, y podemos concluir que justamente los errores de falsos positivos y negativos dieron muy bajo, tanto para testear cuando una crítica realmente es positiva como cuando una crítica es realmente negativa. En el specificity cuando es una crítica negativa y en el accuracy sensibility cuando es positiva, teniendo en cuenta los 2 errores de la matriz de confusión. Así que estos datos fueron muy buenos.
En conclusión, podemos ver que el algoritmo de Support Vector Machine es utilizado con muchos kernels y es bueno tener, es decir, las 4 opciones son muy buenas. Vimos tanto que la lineal como el sigmo de t nos dieron valores muy óptimos para las 3 métricas, mientras que en los tipos de kernel de polinomios y RFB, buscando esos parámetros óptimos, podemos obtener una muy buena clasificación y predicción de los datos. Igualmente, siempre hay que tener en cuenta estos testeos justamente para aprovechar al máximo los algoritmos. En este caso, este algoritmo de Support Vector Machine, pasándole los valores más óptimos de cada parámetro y testeando, o sea, no quedarse con una única solución porque nunca hay una única solución, pero observando los resultados y variando los parámetros. En esta parte vamos a estar hablando de la secuencialidad de los textos. Esto es algo importante, dado que, dado una oración, la posición de una palabra puede cambiar semánticamente su significado. Para esto vamos a tener que utilizar modelos que no tomen una palabra como un punto individual, como estamos viniendo haciendo, sino que puedan tener contexto secuencial de los datos. Para poder alimentar estos modelos vamos a tener que utilizar una representación numérica de las palabras, la cual vamos a elegir unos words embeddings, que son representaciones en espacios reales de pocas dimensiones de las palabras. ¿A qué me refiero con esto? El vocabulario en general de un tokenizer, en el caso nuestro, es de 30.000 tokens. Un word embedding es un vector de 768 dimensiones en los reales. Y tienen la característica también de que sus operaciones son también operaciones semánticas. ¿Qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo al vector de reina le resto el vector de hombre, le sumo el vector de mujer, me da el vector de reina. Esto significa que los words embedding tienen la facilidad de encapsular el significado de las palabras y operar sobre este significado. Pero todavía tenemos un problema en el que todavía no tenemos información posicional de las palabras. Para esto vamos a usar un encoding posicional. Estos words embedding solamente tienen este contexto individual de cada palabra, y para poder agregarle información sobre su posición, vamos a utilizar funciones sinusoidales, que para cada oración se genera una función sinusoidal por posición. O sea, si tenemos, en este caso, estamos trabajando con oraciones de 128, 128 palabras, vamos a tener 128 funciones sinusoidales diferentes, y a cada word embedding se le aplica esta función y nos da un valor único de esa palabra para la posición dentro de un texto. El resultado, en general, es una matriz de posiciones, la cual nos da la información tanto del significado de las palabras, más el significado en contexto de su posición. Estos son el resultado de las diferentes funciones sinusoidales que vamos a utilizar para el word embedding. A esta información se la va a alimentar a un modelo de encoder-decoder, que en realidad es un modelo para traducir un lenguaje a otro. La forma en que funciona es a partir de dos componentes que se llaman encoder-decoders. El encoder se encarga de aprender qué es un lenguaje, en este caso el lenguaje inicial, y codifica cada palabra como un vector, al cual se alimenta un decoder, que básicamente hace lo mismo que un decoder, pero junto a la información del encoding alimentado, trata de matchar estos dos vectores que se generan, y así aprende cuando dos palabras, obviamente en otro lenguaje, son iguales. Ahora, una de las cosas que hay que ver es que no nos interesa traducir lenguajes, sino que simplemente queremos utilizar esta arquitectura para un modelo de clasificación, para lo cual no necesitamos los decoders. El encoder en sí nos da la información que necesitamos, porque el encoder aprende qué es un lenguaje, es decir, aprende el contexto de un lenguaje. Podemos utilizar esto como información para poder después clasificar las reviews de las películas. En este caso, nuestro encoder-decoder es una red neuronal recurrente,
que utiliza celdas de Long Short Term Memory. Estas son concatenaciones de celdas en la cual para un input n, que es una palabra, tengo que esperar el resultado de las n-1 palabras anteriores, y es la forma en que generamos contextualización secuencial de las palabras. Pero tenemos un problema, que esto se vuelve costoso computacionalmente, por el hecho de que cuando más largo es una oración, las últimas palabras tienen que esperar al resto, y esto lo genera muy poco paralelizable para entrenar. Otro problema que tenemos es que se genera lo que se llama un vanishing gradient. Un vanishing gradient es cuando en el entrenamiento el backpropagation de los pesos de las neuronas tiende a cero cuando más lejos de las capas finales estamos. Esto genera que dentro de muchas iteraciones del proceso de entrenamiento, las pesas iniciales tienden a cero, no se actualizan y caemos en mínimos locales, lo cual reduce la performance del modelo. Otro problema es que también cuando nos interesan asociaciones entre palabras lejanas, el número de operaciones crece linealmente con la distancia de las palabras, lo cual queremos reducir. La forma en que se soluciona esto es con un modelo de transformers. Un modelo de transformers también es una arquitectura basada en encoder-decoder, en el cual el modelo utiliza un componente llamado autoatención, que es que vectoriza cada palabra representando cuánto se relaciona esa palabra con el resto de las palabras dentro de una oración. Es decir, es un cálculo de relaciones contextuales de la palabra con cada otra de las palabras de la oración. La forma en que se hace esto es a partir de proyecciones que se llaman Key Value Query, que básicamente, si recordamos lo que es un word embedding, son características o importancias o categorías dentro de la cual se encuentra una palabra que son utilizadas como proyecciones de la misma. Esta es la parte en que se entrena del modelo. Dado categorías en las cuales se encuentra una palabra, queremos buscar las mejores para poder conseguir tener la mayor información del significado posible. Esto, como después se aplica sobre una capa de softmax, resulta una función no lineal, por lo cual se pueden stackear encoders para poder generar funciones más complejas y tener representaciones más interesantes. Además, hay que recalcar que estos componentes son altamente escalables porque son operaciones matriciales. Entonces no tenemos el problema de las redes neuronales recurrentes. No solamente de eso, sino que también por cada palabra se aplica las operaciones a todo el resto de las otras palabras, por lo cual no solamente no es simplemente secuencial, sino que los resultados son bidireccionales. Cada palabra se contextualiza con palabras que vienen después y antes, sin importar qué tan lejos estén. Ahora, dado esos transformers, como habíamos dicho, solamente nos interesa solamente nos interesan los encoders, que son los que aprenden el lenguaje. Este es el modelo dado por Google, que se llama BERT. BERT es entrenado sobre dos problemas. Uno es el Next Sentence Prediction, que dado dos oraciones, se intenta decidir si dado la oración A, B viene después de A. Y después Masked Language Model, que dado una oración se enmascaran palabras, es decir, se borran de la oración, y luego se intenta asignar palabras se intentan reasignar esas palabras dentro del modelo. Este modelo es un modelo preentrenado, es decir, se guarda esto y es utilizado para luego nuestra clasificación de las películas. Dado que ya es un modelo de 310 millones de parámetros, no es feasible los recursos para poder entrenarlo.
Una vez que tenemos el modelo preentrenado, solamente nos interesa la información dada por el Next Sentence Prediction. ¿Por qué? Porque nosotros alimentamos este modelo con una base que nos da la review de la película y después un label que es positivo o negativo, y lo único que lo que hacemos es, dado el Next Sentence Prediction, la siguiente sentencia a la review tiene que ser positiva o negativa. Y así se forma un modelo de clasificación con BERT. Una vez que armamos ese modelo, es simplemente agregarle una única capa de output a BERT, el cual tiene un dropout del 30% para poder regularizar, un batch size de 8, que en realidad no es óptimo para BERT, pero por un tema de recursos es lo máximo que se puede dar a la placa, la placa gráfica, y de cierta forma también ayuda a la regularización del modelo, ya que cuando menor es el batch size, mayor es el ruido que se agrega, y es una forma de normalización, de regularización implícita que se tiene, ya que aunque el modelo aunque la dataset son de 50.000 entradas, estos modelos generalmente requieren una cantidad mucho mayor y es difícil regularizar. Ya que el modelo es preentrenado, solamente hace falta utilizar 2 epochs, o sea, se itera solamente 2 veces, y el learning rate del modelo va a ser de 3 elevado a la e-6, o sea, es un learning rate relativamente bajo, debido a que el batch size también es bajo. Cuando menor es el batch size, menor tiene que ser la tasa de actualización de la función de gradiente. Y el optimizador de Gradient Descent es Adam W, que es el recomendado por el paper de BERT. Bueno, los resultados del análisis nos dan que el modelo relativamente no tuvo un overfitting, no tuvo overfitting, o sea, y generalizó bastante bien. Y la accuracy para la etapa de validación fue del 86%. Luego, sobre el set de test, fue 87%, así que es resultados que dentro de Natural Language Processing, una persona está entre el 85 y el 90% de las veces correcto en cuanto a análisis de sentimiento. Así que los resultados dados por la red son equiparables al resultado dado por un humano.